Pues gracias, presidente, y buenos días a todos. Tenía un discurso preparado para que constara, pero si ya lo tienen todos, pues es casi más cómodo que yo haga una especie de envolvente de lo que es el informe y nos centremos directamente en las preguntas. Creo que, como dice el presidente, va a ser mucho más útil. Entonces, bueno, voy a empezar diciendo que la Comisión de Expertos para Transición Energética se creó en julio del año 2017. Fuimos 14 personas, hicimos un gran esfuerzo por llegar a acuerdos y por tecnificar las discusiones, y gracias a eso logramos que hubiera 11 votos a favor y solo 3 abstenciones. Con lo cual, yo creo que lo más valioso del informe es eso, y es que hemos logrado un alto nivel de consenso a pesar de, bueno, pues de que teníamos perfiles distintos. Todos ustedes saben cómo fuimos nombrados y la dificultad más grande era esa, era conseguir acuerdos, y a pesar de eso lo logramos. Por eso yo creo que el informe es una referencia en la medida en que recoge puntos de acuerdo de mucha gente, diversa, pero efectivamente técnica. Cuando uno tecnifica las discusiones, pues es muy fácil llegar a acuerdos. En el informe hay varios capítulos. Yo voy a intentar centrarme en los que me parecen más relevantes. Hay otros que simplemente se leen y se siguen fácilmente. Hay otros que son más complicados. Entonces, voy a intentar explicar un poco más lo que es más complejo. El primer capítulo es el de los escenarios. En el tema de los escenarios, lo más importante es decir que en ningún momento el grupo de expertos pretendía adivinar el futuro, porque es imposible adivinarlo. Hay otros informes de expertos que dicen ¿cuáles van a ser los mixes tecnológicos? Bueno, pues es un ejercicio de escasa modestia, porque eso no lo puede saber nadie, mucho menos en el 2050, pero tampoco en el 2030, porque depende de una serie de factores, sobre todo de los precios de los combustibles, del CO2, de la evolución tecnológica, que hace que cualquier ejercicio de predicción ahora mismo pues quede invalidado por la realidad. Entonces nosotros, como éramos modestos, lo único que hicimos fue un ejercicio de calibración, y voy a explicar en qué consiste el ejercicio de calibración. Bajo unas hipótesis que nos parecían razonables para caracterizar el sector energético en el año 2030, lo que hacíamos era, bajo esas hipótesis que nos parecían verosímiles pero que tal vez no se cumplan, calcular cuál era el grado de cumplimiento de los 3 objetivos ambientales: eficiencia, renovables y reducción de emisiones. Y ese escenario central, con hipótesis verosímiles, lo tomábamos como escenario central. A partir de ahí, lo que hacíamos era relajar las hipótesis. ¿Qué pasa si el precio del petróleo no es el que hemos previsto en el escenario central? ¿O qué pasa si el precio del CO2 no es el previsto en el escenario central? ¿O qué ocurre si en lugar de tantos megavatios eólicos instalados hay más o hay menos? ¿O qué ocurre si el número de coches eléctricos es más o es menos? Y en función de la relajación de esas hipótesis que caracterizaban el escenario central, lo que obteníamos era en cuánto nos separábamos o nos acercábamos del grado de cumplimiento de los objetivos. Es decir, cómo variaba, cuál era la sensibilidad del grado de cumplimiento de los objetivos ambientales ante variaciones de las hipótesis que caracterizaban el escenario central. Esas hipótesis a veces no son controlables por el gobierno. El precio del petróleo no lo controla el gobierno, ni controla los precios de los combustibles. A veces sí hay decisiones de política energética que forman parte de ese escenario central donde el gobierno puede tomar decisiones. Por ejemplo, cerrar o no las nucleares. Uno de los ejercicios que hacíamos era ¿qué ocurre si se cierran las nucleares? Y valorábamos el impacto que tenía el cierre de las nucleares frente al escenario central en términos de reducción de emisiones, eficiencia, CO2 y también en términos de precios. ¿Qué le pasaría al precio del mercado si tenemos o no tenemos emisiones? Entonces, primero os cuento brevemente cómo se caracteriza el escenario central. El escenario central no es más que una demanda y una oferta. La demanda, pues partíamos de los niveles actuales y los proyectábamos hacia el futuro con el crecimiento del PIB, porque la demanda de energía crece con el PIB, y con hipótesis de eficiencia. Entonces utilizábamos datos de una consultora que nos parecía creíble para integrar en esa proyección de demanda cuál iba a ser la ganancia de eficiencia por el cambio tecnológico. De esa manera obteníamos la demanda. Y con la oferta, pues era tan sencillo como caracterizar los costes de los combustibles, el precio del CO2, las potencias disponibles en el caso del sector eléctrico, y luego necesitábamos un simulador. El simulador lo que hace es cubrir la demanda que hemos proyectado con las tecnologías disponibles por el lado de la oferta al mínimo coste.
Y así obteníamos en el escenario central el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales y veíamos lo que nos importaba, y es en qué medida cumplíamos o no cumplíamos con los objetivos. Entonces, os voy a enseñar en el documento de escenarios la parte que me parece más interesante, que son los objetivos, el grado de cumplimiento de objetivos. En la página 13 veis el nivel de emisiones de CO2 para el sector de los difusos, y ahí tenéis en líneas punteadas, todo el mundo lo está viendo en pantalla, ¿verdad? En líneas punteadas veis el objetivo de emisiones en el 2005. En el momento en que hicimos el informe, el objetivo comprometido en este sector era de menos 26% respecto de la línea punteada. Ahí os aparece una línea naranja. Ese es el objetivo de emisiones a conseguir en el sector difuso en el año 2030. Bien, cada barrita es el resultado de una simulación. El primero es el escenario base, y a partir de ahí hemos ido haciendo variaciones de hipótesis para ver en qué medida nos acercábamos o nos alejábamos de ese grado de cumplimiento. Entonces, la noticia era, bueno, optimista en el sentido de que tanto para el escenario central como para todas las simulaciones que hicimos siempre estábamos por debajo del objetivo. Pero nos permitía calibrar cuáles de las hipótesis nos ponían más en riesgo. Y fijaos que hay una barra que se desplaza de una forma notable hacia arriba. Es menor precio del petróleo. Esto es un aviso, es el resultado de la calibración del ejercicio. Ojo, si el precio del petróleo es más bajo que el que hemos previsto en el escenario base, nos vamos a alejar, y además la sensibilidad del grado de cumplimiento de este objetivo a ese precio es alta. Claro, en el escenario central, no voy a contar todas las hipótesis porque están en el documento, la previsión es un petróleo caro. Y lo que nos está diciendo el análisis es, si el petróleo fuera más barato de lo que prevemos, no nos va a ser tan fácil cumplir con el objetivo de emisiones en el sector de los difusos. Ahora voy al sector de los no difusos. En el sector de los no difusos, es decir, el sector ETS, los que tienen que comprar derechos de emisión, pues lo mismo. La línea punteada son los objetivos, las emisiones en 2005, que es la referencia, y el menos 43% nos lleva a la línea naranja. Menos 43% no es un objetivo obligatorio para España, es el objetivo para la media europea, pero lo hemos tomado como referencia. Vamos a suponer que intentamos cumplir con el objetivo medio de la Unión Europea. Eso nos llevaría a que no podemos emitir más que la línea naranja. Bueno, pues observad que en casi todas los escenarios que se han corrido, cumplimos, estamos por debajo del menos 43%, y solamente en uno estaríamos por encima, que es el cierre de las nucleares. ¿Vale? Bien, en el caso de la eficiencia, bueno, pues sabíamos que se estaba discutiendo un nuevo objetivo. En aquel momento para nosotros era el 27%, pensábamos que podía ser el 35%, finalmente ha sido el 32,5%. En cualquiera de los casos, todas las simulaciones nos llevan a grados de cumplimiento por encima incluso del 35%, lo cual quiere decir que en eficiencia estamos relativamente cómodos, a pesar de que detrás de estas simulaciones hay unas hipótesis y unos supuestos que podrían no cumplirse y podrían alejarnos. Eso hay que tenerlo en cuenta. E insisto, para lo que vale el ejercicio es para calibrar, es para identificar qué hipótesis son las que nos acercarán más o nos alejarán más al cumplimiento, para que el Gobierno en su momento, cuando se conozca cuáles son los precios de verdad y cuál es el grado de cumplimiento que se está logrando, tenga instrumentos para reaccionar. Bien, las malas noticias llegaron con el cumplimiento de las renovables. ¿Por qué? Pues porque en el caso de las renovables, el peso de renovables sobre demanda final de energía tendría que estar por encima del 27%. En aquel momento era el 27%. Incluso pusimos la línea naranja del 35%. Al final ha sido el 32%. Bueno, pues casi en ningún escenario cumplimos. Solamente cumplimos si se hace un esfuerzo en mejoras de aislamiento en edificios o se hace una inversión en biocombustibles, que no son las opciones más baratas. Eran parte de las simulaciones, pero precisamente esas no son las opciones más baratas. Si para algo nos sirvió el informe, es para identificar que la vía más barata para lograr la descarbonización era precisamente apostar por las renovables eléctricas. No por todas, sino por aquellas que han demostrado a lo largo de los últimos años ser más competitivas, es decir, la eólica y la fotovoltaica. Si se apuesta por ellas, la descarbonización se logrará al menor coste para los consumidores,
Pero el problema es que las renovables eléctricas tienen un cuello de botella, que es el peso de la electricidad en la demanda final de energía. Incluso si el 100% de la electricidad se produjera con renovables eléctricas, mientras la electricidad sea el 23-25% de la demanda final, no superaremos el 23-25%, porque es lo que pesa en la demanda final. La conclusión es: la forma más barata de cumplir con la descarbonización es promover la electrificación. Hay otras formas. Pensad en el ratio. Estamos dividiendo producción renovable entre demanda final. En el numerador tenemos las renovables eléctricas y también podríamos tener las no eléctricas, los biocombustibles. Pero los biocombustibles ni son baratos ni son buenos para la descarbonización. Y esto es una conclusión a la que ha llegado la Comisión Europea cuando se ha dado cuenta de que el desarrollo de los biocombustibles, de los biodiéseles y de las biogasolinas era a costa de la deforestación de algunos países. Con lo cual se intentaba introducir renovables en el sector transporte y en el fondo se estaba emitiendo más CO2 porque estábamos deforestando algunas zonas del planeta. La Comisión se ha dado cuenta y en lugar de poner objetivos mínimos de renovables en el transporte ha puesto objetivos máximos e irá reduciéndolos. Lo cual nos lleva de nuevo a que la vía más razonable para descarbonizar es la renovable eléctrica. También podríamos cubrir el ratio haciendo eficiencia a través del denominador. Si el denominador se reduce, el ratio sube. Pero la eficiencia a día de hoy es mucho más cara que apostar por las renovables eléctricas. No es imposible. De hecho, la simulación lo dice. Si apostamos por aislamiento térmico en edificios, lo conseguiremos. Lo que no se dice es lo que cuesta. Y claramente el aislamiento térmico en edificios es más costoso que apostar por las renovables eléctricas. Estos son en gran medida los resultados. No voy a dar los resultados de cada simulación. Si les interesa alguna en concreta lo podemos ver. Voy al digamos, lo más importante del informe. Lo importante del informe es: para descarbonizar a menor coste hay que electrificar. Hay otras opciones, pero son más caras. Y esto nos lleva al tema de la electrificación y nos llevó automáticamente al tema de la discusión de los precios. Porque al final quien toma las decisiones es el consumidor, y si el consumidor y lo hace en función de los precios. Y si percibe que un producto es una carrera entre tres vectores energéticos: el gas, los derivados del petróleo y la electricidad. Y la conclusión es: la más barata para descarbonizar es apostar por las renovables eléctricas y electrificar. Pero electrificar significa que el consumidor tiene que dejar de consumir productos fósiles para consumir electricidad donde vamos a meter las renovables. Y eso nos llevó a la discusión de la formación de los precios. ¿Están correctamente formadas las señales de precios que percibe el consumidor a la hora de elegir entre esos tres vectores energéticos? Y por eso dedicamos un capítulo a la fiscalidad, otro capítulo a los mercados y otro capítulo a los peajes de acceso. El capítulo de la fiscalidad creo que es el más novedoso, el más arriesgado. Ya se había comentado en otros informes de expertos específicos de fiscalidad que el tema de la energía había que repensarlo. Nosotros no nos hemos ido más allá que de la fiscalidad de la energía, es en lo único que nos hemos parado. Pero hicimos un ejercicio que es muy sencillo, es: miremos si la fiscalidad que hay actualmente es medioambiental o no es medioambiental. Y la conclusión es que no es medioambiental. Y vamos impuesto por impuesto. El impuesto especial del 5% en el consumo eléctrico, pues es el 5% en todas las horas y no discrimina entre horas emisoras, entre horas en las que hay mucha emisión y horas en las que hay poca emisión. El impuesto del 7% a la generación tampoco discrimina. Solo había uno que discriminaba parcialmente, que es el céntimo verde, pero el resultado no sabemos si responde a un daño ambiental, a un análisis técnico detrás. Intuíamos que no. Entonces, lo que proponíamos era: hagamos limpieza de todos aquellos impuestos que ahora mismo gravan la energía con motivos simplemente recaudatorios, sustituyamos esos impuestos por impuestos ambientales. De manera que veamos cuál es la recaudación y después pensemos qué podemos hacer con esa recaudación. Bien, eso significa eliminar muchos de los impuestos que hay actualmente: el 7%, el céntimo verde, el impuesto especial, los impuestos a los hidrocarburos, por no ser medioambientales. Y sustituyámoslos por dos impuestos nada más. Uno a las emisiones de CO2, otro a las emisiones de otros gases contaminantes, SO2, NOx y partículas. Y a cada producto energético trasladémosle el mismo tipo impositivo para todos,
de manera que todo el mundo pague en función de lo que emita. El que emite más paga más, el que emite menos paga menos. Eso es cuantificar y hacer real el lema de quien contamina paga. Quien opta por un producto energético más contaminante pagará más, porque el tipo impositivo es el mismo para todos, pero cada producto va a pagar más si emite más. Y hay que estandarizar las emisiones de cada producto. Bien, entonces, ¿cómo fijamos los tipos? Bueno, pues hicimos, en el caso del CO2, era muy sencillo. El daño ambiental, la literatura viene a decir que está entre 20 y 30. Pues en aquel momento es que cotizaba a 7. Ya 20 nos parecía ambicioso. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio, una simulación a 15, otra a 20, otra a 25 y otra a 30. Con SO2, NOx y partículas, hay literatura sobre cuál es el daño ambiental en estos casos. Entonces elegimos un trabajo que había hecho la Comisión Europea, pero no es el único. Cualquier organismo internacional que haya calculado daños ambientales nos vale. Cualquier organismo creíble. Entonces elegimos este, aunque reconocemos que hay otros, aunque los resultados tampoco son muy distintos. Entonces, ¿qué hacemos? Fijamos ese tipo para todos los productos energéticos, hacemos que cada consumidor pague, bien a través del consumo eléctrico o bien a través del consumo final de energía, las emisiones asociadas a CO2, SOx, NOx y partículas. Y vemos qué ocurre. Y entonces, voy a irme ahora a la parte de reforma fiscal y voy a contaros un poco los resultados. Y he olvidado deciros que había varias restricciones de diseño en la reforma fiscal. Primero, restricciones políticas, que había que compensar a todas las administraciones públicas que perdían dinero por la eliminación de los impuestos recaudatorios. Claro, no podemos dejar a ninguna administración pública sin el dinero que tenía antes. Entonces, el objetivo es, con los nuevos impuestos medioambientales, devolvemos a las administraciones públicas lo que han perdido de recaudación, y con el dinero sobrante y sobra nos planteamos el ejercicio de financiar las renovables. Y os cuento por qué optamos por financiar las renovables. Y es porque la financiación actual de las renovables es una distorsión en perjuicio del consumo eléctrico. ¿Y por qué? Por la forma en la que está diseñada la obligación. Tenemos la obligación de que en el año 2020 el 20% de la energía final sea renovable. El 20% de la energía final, de toda la energía final, que incluye electricidad, gas natural y derivados del petróleo. Sin embargo, ¿eso qué quiere decir? Que cada vez que alguien va a una estación de servicio y pone gasolina o pone gasóleo, está consumiendo energía final. Y si consume 100 unidades de energía, alguien tiene que hacer una inversión para producir 20 renovables. Es decir, cualquier consumidor de energía final es inductor de inversiones en renovables. Eso significa que hay que trasladarles a todos los consumidores de energía final, en función de ese porcentaje, la financiación de las renovables. Y actualmente, y ahí lo tenéis en la columna de la derecha, la financiación de las renovables recae en un 87% sobre el consumo eléctrico, en un 5% sobre el consumidor de gas y en un 7% a través de los biocombustibles sobre los derivados del petróleo. Este reparto no nos parecía razonable en la medida en que todos están induciendo la inversión en renovables. Lo he contado con el 2020, con el 2030 ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué planteamos? Eliminemos los impuestos recaudatorios a la energía, pongamos impuestos ambientales y con el dinero que sobre financiemos las renovables. Y como falta algo, no da para financiar todas las renovables, lo que hacemos es crear un recargo a todas las energías finales para que, con lo que nos ha sobrado de impuestos ambientales después de compensar a las administraciones públicas, más lo que financiemos con ese recargo, se financie el 100% de las renovables de una forma equitativa. Equitativa quiere decir que todos los consumidores finales de energía, electricidad por supuesto, pero también gas y derivados del petróleo, contribuyan a la financiación de las renovables que les corresponde porque han sido inductores. Esa es la filosofía, ¿no? Y, bueno, pues a partir de ahí el análisis es cuál es el impacto. Entonces lo que hicimos es analizar impactos. Y he olvidado decir que hacíamos un tratamiento especial para determinados colectivos. A agricultores y pescadores, a las industrias que compiten a nivel internacional, a los profesionales del transporte, les diseñábamos exenciones, compensaciones para hacer posible la transición. Voy a contar por qué a la industria que compite a nivel internacional hay que devolverle el CO2 que está pagando actualmente, y ahí les eximimos el pago de CO2. El motivo es que el CO2 produce un daño global. Si les hacemos pagar por el CO2,
como compiten a nivel internacional, no van a poder internalizarlo, porque compiten con productos que vienen de fuera. Y al no poder competir, les obligamos a deslocalizarse. Y si se nos van a Indonesia, por poner un país donde no hay que comprar derechos, pues van a emitir el mismo CO2. Van a seguir calentando el planeta. Y en España lo vamos a sufrir igual que el resto de la población del mundo. Pero nos vamos a perder el empleo y nos vamos a perder el PIB. No vamos a ganar nada. No tiene sentido hacerles pagar si el daño es global. No es lo mismo si el daño es local. Sí les hacemos pagar por el CO2, NOx y partículas. Porque si se van a Indonesia, se van con el SO2 y la lluvia ácida se queda allí. Entonces, lo que planteamos en el informe es un tratamiento asimétrico para las industrias que compiten a nivel internacional y las que no. Y eso lo vais a ver cuando veamos el impacto en los precios. Entonces, la transparencia que tenéis en imagen es resultados sobre los precios de la energía con esta simulación que he contado. A 15 euros la tonelada de CO2, ¿vale? Entonces, en la primera columna tenéis todos los productos energéticos, la electricidad, el gas natural, los derivados del petróleo, y tenéis dos columnas: el impacto en precios sobre los colectivos no eximidos, el impacto en precios sobre los colectivos sí eximidos. Para los colectivos sí eximidos se produce siempre un abaratamiento de la energía. Bien porque les he eximido y les he dejado con la misma fiscalidad que tenían, que es el caso de gasolina y de gasóleo B, o bien incluso les baja. ¿Cómo es posible que a los consumidores de electricidad, después de la reforma, les baje el precio de la electricidad? Bueno, porque les he eliminado los impuestos anteriores y les he eximido del CO2, no del SO2, NOx y partículas. Es decir, les quito los impuestos anteriores, les pongo solo impuestos ambientales a las emisiones que producen daños locales, no globales. Y en ese juego de quito unos, pongo otros, salen ganando. No es lo mismo con los no eximidos. A los no eximidos depende. ¿Depende de qué? Depende del grado de emisiones contaminantes. Favorece a los productos energéticos menos contaminantes, perjudica a los más contaminantes. Ya veis que la electricidad bajaría en todos los segmentos, el gas natural subiría, los derivados del petróleo subirían. Llama la atención la subida del gasóleo. Esto es una medida del grado de subvención que tiene ahora mismo el gasóleo. Llama la atención, a mí me llamó más la atención la gasolina. La gasolina sube muy poco, lo cual quiere decir que hay una gran asimetría en la fiscalidad actual entre la gasolina y el gasóleo. La gasolina está muy gravada y el gasóleo no lo está. Cosas que ya nos decían los expertos en fiscalidad y que lo único que hemos hecho es ponerles números. Bien, para acabar la fiscalidad, simplemente os digo que hemos hecho un ejercicio que me parece muy importante. De hecho, estuvimos a punto de no ponerlo en el informe, pero es muy relevante porque es identificar quién gana y quién pierde. No para crear alarma, de hecho no ponemos los nombres de las industrias, sino para avisar. Estos colectivos pueden salir perdiendo y hay que empezar a pensar cómo amortiguar los efectos de la transición. Porque una de las conclusiones del informe es que la transición no va a ser gratis. Va a haber ganadores, va a haber perdedores. Y es necesario empezar a identificarlos, no vale hablar en etéreo, no. Si hay perdedores tenemos que saber quiénes son y tenemos que empezar a pensar en ellos. Entonces, ahí tenéis los 35 sectores de la industria y lo que hemos analizado es cómo les cambia el precio de la energía, sabiendo que su energía es una media ponderada entre el gas, la electricidad y los derivados del petróleo. Los que consuman mucha electricidad van a salir ganando porque la electricidad se va a abaratar porque es más limpia en la medida en que metemos renovables. El gas y los derivados del petróleo se van a encarecer. Pero lo que importa a cada sector es su media ponderada. Entonces, ahí lo que se ve, y es la última columna, que los sectores eximidos a todos les produce una bajada del precio medio de la energía. Todos los números que veis en la última columna son negativos. Mientras que a los no eximidos hay algunos donde es negativo, bueno, casi todos es negativo, excepto uno, que es el sector número 22, a quien le sube la energía un 6,2. Bien, le sube solo a un sector porque he puesto 15 euros la tonelada. Si nos vamos a la página y salto directamente, bueno, ahí tenéis también los nombres de los sectores. Yo os pediría que fuerais muy cautos porque el objetivo del informe no era crear alarma, era identificarlos. El sector 22 es... De hecho, no me he dado cuenta y lo he metido, no debería haberlo metido, esto es culpa mía. Pero los tenéis ahí. El sector 22 es la acuicultura. Claro, la acuicultura utiliza gas y si encarecemos el gas porque es contaminante, le va a afectar. Y no es eximible porque no compite a nivel internacional. Entonces, pongo el caso de la acuicultura. ¿Qué puede hacer la acuicultura? Bueno, pues como no compite a nivel internacional, por eso no es eximible, tendrá que repercutirlo en el precio y compraremos lubinas y doradas más caras. O tal vez le salga rentable invertir en eficiencia. Y si es posible sustituir
¿Por qué utiliza gas? Porque calienta las piscinas con gas. Tal vez sea posible técnicamente cambiar la tecnología y en lugar de calentar las piscinas con gas, hacerlo con electricidad, que va a beneficiarse de la reforma gracias a la introducción de las renovables. Ese es el tipo de cosas que hay que pensar. Y si hay un colectivo que va a salir perdiendo y tenemos tiempo y tenemos dinero para hacer eficiencia energética, pues a lo mejor hay que llamar a la puerta de los acuicultores y decirles, oiga, tenemos dinero para cambiarles la tecnología, para prepararnos para lo que pueda venir. Bien, os lo he puesto a 15, pero ahora os voy a enseñar los resultados. Me parece que aquí, en la página 31, tenéis los impactos para 15, 20, 25 y 30. Y claro, según va subiendo el precio del CO2, observad que a los eximidos las noticias siempre son buenas, pero a los no eximidos no. Y los que tienen una subida de precio, que están marcados en gris, cada vez son mayores. Para esto sirve el informe, para identificar quién va a salir perdiendo, en función del impacto que tenga la subida del CO2, y empezar a pensar desde ya cómo amortiguar esos impactos. Bien, por último os cuento que, por supuesto, los resultados son positivos para el medio ambiente, porque a 15 euros la tonelada lo que observamos es que se produce una reducción de las emisiones de CO2, de NOx, de SO2 y de partículas. Lógicamente, si grabamos adecuadamente las emisiones de estos productos, al final la demanda reacciona y se produce un desplazamiento de sectores emisores a sectores no emisores, que es lo que pretendemos con la descarbonización. Bien, eso respecto a la fiscalidad. Y ahora os cuento un poco sobre los escenarios. Perdón, sobre el capítulo de peajes de acceso. El capítulo de los peajes de acceso es súper técnico y complejo. Simplemente no voy a contaros los detalles porque son aburridos, pero los mensajes sí. Los mensajes son: un mal diseño de peajes de acceso induce a comportamientos ineficientes por parte de los agentes. Puede inducir a los consumidores a optar por modalidades de consumo caras cuando existen baratas. Y puede llevarnos a situaciones absurdas, como que tengamos almacenamientos subterráneos y estén vacíos. Y es porque tenemos peajes de acceso mal puestos. O incluso puede ocurrir que en las horas punta la electricidad no salga más barata que en los valles. Y es por culpa de unos peajes de acceso mal puestos, que parece que son muy técnicos y que no hay que hacerles mucho caso, pero sí, son muy importantes y hay que pensar en ellos. El tema que incluimos en el informe, hablamos un poco de todo, el tema que incluimos en el informe fue el del autoconsumo. Yo os doy el planteamiento técnico que hicimos en el caso del autoconsumo, al margen de los debates políticos que son absolutamente legítimos. En el tema del autoconsumo, lo que pusimos de relieve es que es un problema derivado de un mal diseño de los peajes de acceso. ¿Por qué? Y lo voy a simplificar. En el sector eléctrico tenemos costes fijos y costes variables. Los fijos no están relacionados con la energía, los variables sí, están relacionados con los combustibles. Los variables son el 25% de la tarifa eléctrica, los otros son el 75%. Y tenemos unas tarifas de acceso en nuestras facturas, un término variable y un término fijo. El término variable, energía, el término fijo, la potencia. Si con el término variable de la factura recaudáramos todos los costes variables del sistema y con el término fijo de las facturas recaudáramos todos los costes fijos del sistema, no estaríamos discutiendo de autoconsumo. El problema no existiría, ¿vale? Existe porque el término variable de la factura es demasiado grande y recauda para financiar los costes variables y gran parte de los costes fijos. Eso quiere decir que cuando alguien opta por autoconsumir, además de no pagar los costes variables que ya no induce, lógicamente, el combustible que ya no se produce por él, deja de aportar costes fijos al sistema. Este es el problema. Entonces, no sé si cargo transitorio, no sé si llamándole de otra manera, pero es un problema que hay que resolver. Porque si hay un incentivo a salirse y otros no pueden salirse, los que no puedan salirse terminarán pagando los costes fijos de los que sí se salgan. Y al final, ¿quiénes se van a salir? Pues se van a salir los hipermercados, las grandes áreas de distribución, un centro comercial que vende muebles, que se me está ocurriendo, aeropuertos. Entonces, técnicamente teníamos que decirlo,
algo hay que hacer, y lo que hay que hacer es quitar el peaje de respaldo y poner un diseño de peajes de acceso que sea razonable. Y razonable quiere decir que el término variable de las facturas cubra los costes variables, que el término fijo cubra los costes fijos. Y si es posible, hacer limpieza en las tarifas de acceso, porque la mitad de la factura doméstica son cosas que no están relacionadas con el suministro actual. Un cuarto son impuestos, el IVA y el impuesto especial, y el otro cuarto son cosas que se ha decidido que pague el consumidor eléctrico y que tal vez no debería pagar él solo. Las extrapeninsulares, nadie cuestiona que haya que tener solidaridad con los territorios no peninsulares. Lo cuestionable es que lo pague el consumidor eléctrico. Las renovables, son inductores los consumidores eléctricos, sí, pero también los consumidores de gas y los de derivados del petróleo. Hay que repartirlo entre todos. Entonces, en el informe lo que hacemos es identificar esos problemas que al final lo que hacen es encarecer la electricidad, darle al consumidor la sensación de que es muy cara, y en el futuro no se va a plantear consumir ni coches eléctricos ni bombas de calor. Y necesitamos, en serio, cambiar de modalidades de transporte no eléctricas por eléctricas, y que el consumidor pase de sistemas de refrigeración calor en su casa, sustituyendo energías fósiles por no fósiles. Pero si la señal de precio no es la correcta, pues va a ser muy complicado. Bien. Hemos superado la media hora, digo, por organizar el tiempo. Solo dejadme decir palabras sobre el mercado y luego, si queréis, debatimos de lo demás. Lo demás en el informe es muy fácil de leer. Esto no es tan fácil de leer. En mercado, hablamos sobre el mercado. La conclusión es que creemos que el mercado funciona razonablemente bien, y solamente voy a poneros una transparencia, que la tenéis ahí. Lo mejor para ver si el mercado da las señales correctas o no es compararse con otros países. Este es el precio de la electricidad en España, corregida la inflación desde que empezó a funcionar el mercado hasta hoy. A veces sube, a veces baja. Fijaos que no tiene una pendiente creciente. La electricidad no está creciendo en el tiempo. Tiene una especie de media constante alrededor de la cual fluctúa. A veces sube y a veces baja. Cada vez que sube es perfectamente posible identificar el motivo. O bien hacía frío, fijaos, en enero del 2006 hacía frío. O bien hacía frío y calor, año 2008. Hizo mucho frío en enero, hizo mucho calor en verano. O no llovía, o sí llovía, o había eolicidad. Ahora la eolicidad importa. O el petróleo estaba caro o estaba barato. Siempre es posible determinar lo que pasaba. Pero si lo comparamos con los demás países de la Unión Europea, bueno, no de todos, con los de nuestro entorno, con Francia, con Alemania, con Reino Unido, con Holanda, con Italia, observad que no nos distinguimos ni por tener puntas por arriba como otros países, como Holanda, como el Reino Unido, como incluso Francia o Alemania. Tenemos un comportamiento muy similar a los demás. Y si nos distinguimos es por abajo, por los periodos en los que llueve. Fijaos, en la primavera del 2010, la del 2013, la del 2014, desde el año hasta el año 2013 estamos en la media baja, y a partir del año 2013 pasamos a la media alta, coincidiendo con los impuestos de la Ley 15/2012. Justo se internalizan, aparecen en el precio y dejamos de estar en la banda baja para estar en la banda alta. El precio refleja la escasez o abundancia del recurso, que es lo que tiene que hacer, y la fiscalidad pues ayuda a colocarnos más arriba o más abajo respecto de la media. La conclusión del grupo de expertos es que los grandes cambios que hay que hacer en el mercado no son en el mercado mayorista, que está acoplado con otros países de la Unión Europea, que da las señales que tiene que dar, que es marginalista porque tiene que ser marginalista. Si tiene un defecto es que no garantiza a las centrales la recuperación de las inversiones. Y esto puede tener consecuencias a medio plazo. Ahora no, porque tenemos ese exceso de capacidad. Pero si las centrales funcionan y no recuperan, ya no hablo de las inversiones, sus costes fijos de operación y mantenimiento, en algún momento se plantearán cerrar. Y ahí pues habrá debate sobre si hay que prohibirles cerrar, algo que es un poco extraño, o si habrá que pagar para que estén disponibles. Nosotros proponíamos pagar para que estén disponibles e incluso, si no queremos que cierren del todo, pagar para hibernar, y poníamos encima de la mesa esos mensajes. Lo voy a dejar aquí, el resto es movilidad, eficiencia, en fin, lo podemos discutir ya en la segunda etapa de preguntas. Muchas gracias. A continuación pasamos al turno de intervenciones de los portavoces y tomaría la palabra